Muy bien, hermano. Gracias, hermano Saúl, por la oración y gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches. Vamos a volver a Éxodo capítulo 15 ahora. En el contexto y ya en otros estudios en el pasado hemos hablado de la majestad que Dios mostró cuando salvó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y esto sirve de como una plataforma de la historia de Israel y también hay mucha enseñanza simbólica que, uh, que llega hasta el Nuevo Testamento y por lo tanto tiene aplicación para nosotros mismos también. Cuando cruzaron ellos el Mar Rojo en capítulo 14, Dios entonces, los egipcios intentaron seguir, entraron ellos allá en el mar porque todavía estaba, el camino estaba seco cuando los israelitas cruzaron. Los egipcios quisieron perseguir, querían matar, como un gran ejército querían matar a los israelitas indefensos. Entonces entraron ellos y Dios les tragó con el agua y les llevó a la profundidad del mar en los dos lados del puente donde estaban ellos cruzando debajo de las aguas. Vamos a comenzar leyendo en capítulo 14. Podemos comenzar, déjame ver, el 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Salieron 600 egipcios soldados en sus carros, y junto con ellos una gran caballería, gente que persiguieron a Israel desde Egipto. Ahora están muertos. Comienza capítulo 15 con un cántico de Moisés. Y vamos a leerlo. Aquí se puede ver en la pantalla los primeros 3 versículos. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, y Jehová dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios, mi Padre, y lo enalteceré. Jehová, un varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos. Muy bien, déjame hacer un comentario sobre lo que acabamos de leer. En los Salmos y adelante en la Biblia, en Isaías, hay un gran punto que se hace acerca de Jehová como nuestra fortaleza.
podemos confiar en Jehová. Así comienza Jehová a enseñar a Israel. ¿Por qué pueden ellos confiar en el poder de Jehová para protegerles de los enemigos? En las leyes que Dios dio a Israel, no les dio permiso para multiplicar caballos y armas y al principio, tener un ejército siempre. Dios quería que ellos entendieran que Dios mismo fue su protección. No tendrían ellos seguridad sin Jehová, sin fidelidad a Jehová. Ahora, aquí al principio de su vida como una nación, Dios demostró, aquí venía el ejército de la nación más potente del mundo, el ejército de Egipto. En aquella época, estos soldados habían ido al norte y habían dominado a Canaán y habían llegado hasta la mitad en el norte, los eteos y salieron, habían entrado como cada año por 17 años y habían salido victoriosos con poder. Dominaban ellos también al sur a los etíopes o los de Cus. Entonces, esto fue la fama de aquella época, ¿cómo se llama? Dinastía. La dinastía 18 de aquella época. Y los faraones tenían en sus monumentos la historia de cada batalla, de cada guerra que habían peleado. Ahora, esta misma nación, este mismo ejército, estaba al punto de eliminar a los hijos de Israel, la familia que Dios prometió a Abraham, la familia por la cual Dios prometió bendecir cada familia de la tierra. Esto no podía pasar. Dios no podía permitir que ellos se murieran así por las manos de este gran ejército. Entonces Dios les venció cuando ellos entraron en el mar para atacar a Israel. Dios mismo los derrotó, los hundió en el agua. Usando la fuerza de la naturaleza, les mató. Como vamos a ver aquí adelante en el cántico, descendieron a las profundidades, pero no quedaron así. Vemos que los cuerpos se veían en la orilla del mar. Entonces, los muertos flotan de los hombres y podían ver los cuerpos de los soldados de Egipto ahí en la ribera del mar. Entonces, aquí leyendo en el Salmo 20, versículo 7, dice, muchos siglos después, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, dice. Y otro salmo parecido, Salmo 44, versículo 6, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y entonces en Salmo 146, versículo 3, no confíéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Los príncipes de Egipto, pero no podían ellos salvar a su pueblo. Pero ahora este salmo celebra la salvación que Dios provee, a pesar del hecho que tenían príncipes después del rey Saúl, el rey David y después, pero ellos no eran los salvadores del pueblo, era siempre Jehová. Ahora en Isaías
que fue escrito 700 años después de este cántico de Moisés. En los días de Isaías, Israel estaba pues más y más idólatra, y Dios les daba a los enemigos de Israel más y más poder, y tenían miedo. Entonces los reyes de Israel buscaban allá con Egipto alianzas. Querían que Egipto les salvara, o iban a Asiria, buscaban alianza con Asiria. Aún Ezequías estaba pensando en una alianza con Babilonia, y esto le costó. Pero lo que vemos en Isaías 30, el profeta dice, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Este tema sigue en Isaías 36, versículo 6, y Isaías 31, versículo 1. Siempre buscaban andar en la sombra de Egipto en vez de confiar en Jehová, como hemos leído en los Salmos. Pero leyendo un poco más adelante, en el cántico de Moisés, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Aquí vemos en la poesía de Moisés un dibujo, un cuadro pintado por la mano del profeta Moisés, de cómo experimentaron ellos esta salvación de Dios. Vieron con sus ojos que las aguas se amontaron delante de ellos y formaron una separación de un lado al otro, como dos muros, y pasaron en el medio. Dice, se juntaron las corrientes como en un montón. Así, esto fue la impresión de ellos, como un montón en cada lado de agua. Y también de que estas palabras así sostenidas parecía, dice, los abismos se cuajaron en medio del mar. Entonces, claro, el soplo de su aliento, esto pasó toda la noche haciendo este camino, pero aparentemente no tenían que caminar frente a un huracán que no les permitiera caminar adelante. La verdad es que no había resistencia de parte de Dios y su aliento. Ellos tenían libertad para caminar al otro lado del mar, y las aguas, como dice, se cuajaron en medio del mar. ¡Qué belleza!, ¿verdad? La majestad de Dios. Dice, los soldados, dice, descendieron a las profundidades como piedra.
y adelante habla otra vez de como plomo dice, descendieron. ¿Se acuerda? Ya hemos dicho que las aguas en los dos lados de puente de tierra, el mar en casi todas partes tenía una profundidad de casi 1 milla, de, como dije, como 1200 metros de profundidad. Entonces, en un lado y el otro lado de como puente, de donde la cama del mar no estaba tan profunda, estaban debajo de 200 metros de agua de los dos lados, pero de todos modos, no tan profundo como los dos lados donde estaban las aguas. Cuando se cerraron las aguas, entonces, la fuerza los quitó de este puente y también los hundió, pero los pusieron en las profundidades de 1200 metros de agua, de abismo, dice, abajo, profundidades. Ellos descendieron como piedra, dice. Entonces, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo, así es, en las impetuosas aguas. Así vemos que cuando Dios dejó caer las aguas, era como una fuerza de mucho poder, una fuerza, dice que impetuosas las aguas, empujándoles de un lado a otro lado en las profundidades del mar. Ahora dice el profeta Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Habían salido de una tierra llena de dioses. Tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de las ranas, el dios de los escarabajos, el dios, pues tenían del Nilo y de toda fuerza, del cielo, el dios de la tierra. Pero ¿quién fue? Estos no existían, no eran dioses. ¿Quién fue el Dios de poder? El Dios todopoderoso. Esto fue Jehová. ¿Quién como tú, oh Jehová? Ninguno de los dioses de Egipto podían resistir el gran poder de Jehová. Los dioses que habían ellos pintado de las estatuas que tenían, las imágenes en sus templos, ninguno de aquellos dioses podían resistir o salvar a ellos de la mano de Jehová. ¿Quién como tú? Dice otra vez, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder y tu santa morada. ¿Quién como tú? Dice. El concepto se repite mucho. Es una forma de alabar a Jehová. ¿Quién como tú? Lea conmigo en el Salmo 18. Salmo, para dar nada más algunos ejemplos de esta forma de hablar en los cánticos, los salmos de Israel. Versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Esta misma alabanza se encuentra en Habacuc, capítulo 3, y se repite en las palabras de David en la primera de Samuel. Dios dice, hace mis pies como de siervas. ¿Quién como tú? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? El Salmo 35, uno más nada más, para ver esta forma de alabar a Jehová. Dice, todos mis huesos dirán Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Otra vez reflejando el mismo contexto de Éxodo que acabamos de leer. ¿Quién como tú, Jehová? Ahora, hablando de Jehová, ¿quién como tú? Dice, hablando de versículo 9, dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Están pensando los egipcios de matar y robar todo lo que tenía Israel. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Y qué pasó? Soplaste tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste a tu misericordia a este pueblo que redimiste. Ahora, quería incluir eso. Dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, porque adelante vamos a ver la repetición del concepto que queremos tocar adelante en el estudio. Pero antes, vamos a reconocer el efecto de este prodigio, el efecto de esta maravilla, este milagro de Dios. El 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. No sé, hermanos, si podemos imaginar. Vamos a aceptar, esto no es mito. Esta es historia que pasó. Cuán dramática la historia, que llegó la noticia de este prodigio, el cuidado de Dios y la salvación de Dios. La historia, la noticia llegó hasta Canaán, llegó a los cananitas y a los filisteos en la costa, llegó a Moab, llegó a Edom, llegó a todas las naciones allá. Entonces el efecto fue el temblor y espanto. Cuando llegaron a Jericó, ¿se acuerda adelante? Que estaban temblando los hombres de Jericó dentro de sus muros, porque conocían a Jehová por medio de esta misma maravilla que estamos leyendo. Y después, por siglos y siglos, se contaban todas las naciones esta historia. Fue una historia
bien notoria. El punto es, este pueblo que tú rescataste. Cuando entraban ellos en la guerra, tantas veces no sabían lo que iba a hacer Jehová. Hasta los filisteos y por siglos después. Nosotros tenemos que aprender de eso, porque es el mismo Dios que tenemos en Cristo Jesús. Cristo nos dice en Mateo 10 que no debemos de temer a los hombres que nos amenazan, que tienen poder para matar a nosotros. Vamos a leer de Mateo capítulo 10, versículo 26. Dice el texto, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Cuando tenemos miedo de lo que harán los hombres a nosotros, nos quedamos mudos. Y no hablamos de la gloria de Dios, no hablamos. Hoy día tenemos aquí en mi país más y más poder en las manos de los que no creen en la Biblia. Los hombres que son perversos, los hombres que castigan a los que se atreven a decir que es una locura lo que enseñan ellos acerca del sexo, acerca de la fornicación, acerca del género, acerca de los fracasos de los incrédulos donde quiera que ellos gobiernen. Entonces, nos mandan no abrir la boca, nos mandan no hablar de Jesucristo, su nombre ni se dice. Pero Jesús dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos con un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Citamos este versículo hablando del plan de salvación, que tenemos que confesar nuestra fe antes de ser bautizados. Pero hermanos, en este contexto, no está hablando solamente de confesar antes de ser cristiano. Está hablando de la vida de un cristiano después. Tenemos que seguir confesando a Cristo. Y que si alguien nos mata, pues hay alguien más poderoso que ellos. No debemos de temer al hombre que nos puede matar. Tenemos que seguir confesando frente a esta amenaza. Así habla Jesucristo. Dice en Filipenses 2:12, tenemos que temer a Jehová, tenemos que temer a Dios. Y así trabajar más duro. Filipenses 2:12. Nos dice que debemos de... Aquí estoy cerca. Filipenses 2. Una página más. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El Señor nos ha dado trabajo para hacer. No hay que quejarse de lo que Dios manda. Es un trabajo arduo a veces. Es un trabajo peligroso a veces. Pero no importa. Debemos de ocuparnos en este trabajo con temor. Temor a Dios, temor a Jehová, temor y temblor. No temblando de lo que hicieran los hombres, pero temblor de lo que Dios puede hacer. Aquí vemos lo que Dios puede hacer. Estos hombres de Canaán, de los filisteos, ellos sabían lo que Dios podía hacer y temblaban ellos por haber escuchado lo que Dios hizo aquí a los filipenses. Entonces dice, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Aquí habla de Israel, a quien Dios iba a plantar en el monte de su heredad, dice, en el lugar de su morada, en el lugar de la morada de Jehová. Dice que tú has preparado, oh Jehová. Jehová preparó. ¿Se acuerda que Jesús dijo allí en Juan 14, cuando Jesús estaba al punto de morir? Él fue para preparar una morada para nosotros. Esta morada habla en el contexto de la morada en el reino, en la iglesia, morada en el cual el hombre cristiano pudiera tener comunión con Jehová, y esta comunión hasta la eternidad. Dios siempre ha querido morar entre nosotros, entre los justos, entre los hombres, dice. En este caso, una morada entre los israelitas. Dice, en el santuario que tus manos, Jehová, han afirmado. El santuario. En aquellos días, muy pronto después de este cántico, Jehová puso en orden la nación. Cuando hicieron su campamento, los dio la orden de organizarse con Dios en el medio, y ellos en sus lugares en el campo, en cada lado, en los 4 lados de Jehová, el tabernáculo en el medio, y con la columna de fuego por la noche. ¡Qué bello, qué bello! Y las 12 tribus, 3, en los 4 lados de Jehová, Jehová en el medio, Jehová morando entre su pueblo. Y leemos adelante en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, el versículo 19, que la figura se cumple en el reino, en la iglesia, y nosotros quienes somos el templo de Dios. Efesios, pues déjame leer ahora de Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón en el día de Pentecostés.
y se compungieron de corazón, dice, en el versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y leemos adelante. El Espíritu Santo moraba en los cristianos, pero ¿en qué sentido? Pues vemos el sentido aquí en Efesios capítulo 2. Dios estaba haciendo un templo compuesto de las piedras, las cuales eran los cristianos. Efesios capítulo 2, comienza el capítulo hablando de los gentiles que estaban alejados de Dios, muy lejos de la presencia de Dios, pero también los judíos en sus pecados, pero Dios les reconcilió a Dios, y los unos con los otros. Y además, llegando a los últimos versículos de Efesios 2, leemos en el 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, esta comunión que tenemos en Dios, conciudadanos de los santos, dice. Ahora, edificados. Ahora estamos hablando primeramente de la familia, de los conciudadanos. Ahora habla de un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un santuario de Dios, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios, esto fue el plan de Dios siempre. Así se refleja en lo que Dios dijo en el cántico inspirado por Dios que cantó el profeta Moisés. Dios les dio una heredad. También Pedro habla de la iglesia, de nosotros como la herencia de Dios. El clero dice, la herencia de Dios somos nosotros. El pueblo de Dios. La comunión de Dios. Me gusta mucho cómo Jesús habló en su oración en Juan 17, cuando Jesús oraba por los apóstoles y también por nosotros, quienes creemos por causa de la enseñanza de ellos. Me gustaría comenzar en el versículo 20, Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que a que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo
no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús en nosotros, nosotros en Él. Es una comunión. Dios con nosotros. Como también el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El deseo fue, sí, claro, en Mateo 1, Emmanuel habla de que Dios fue Jesús andando entre nosotros, Dios entre nosotros. Ahora, Dios con nosotros, Emmanuel, habla de la morada de Dios, Dios con nosotros, Dios en nosotros, y nosotros por el amor, por la unidad, por andar conforme a la voluntad de Él, entonces estamos de acuerdo, tenemos comunión, tenemos unidad con Dios. Y la voluntad de Dios mora en nosotros. Como en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, hermanos, pasando del cántico de Moisés, volvemos a Éxodo. Queremos ver, y no hemos leído que después del cántico, María, la profetisa, también cantó. Fue del mismo tema, de que dice: cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ahora, pasando de estos cánticos de María y de Moisés, seguimos leyendo. Tenemos un poco de tiempo para ver la próxima etapa. Después de saliendo del Mar Rojo, aquí leemos: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Déjeme notar, el desierto de Sur es la tierra de los ismaelitas, conforme a lo que dijo Génesis, hablando de donde, cuando salieron de ellos de Abraham, Ismael y sus descendientes vivían en aquel lado, el lado occidente de Arabia, desde Ávila, dice, hasta Sur, camino a Asiria. Ahora dice: anduvieron 3 días el desierto sin hallar agua. Esto fue una prueba. Ahora, versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso se pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Tenían sed. Se quejaron, murmuraron. Esto no fue un chisme. No estaban chismeando, no, estaban quejándose, acusando a Moisés de haber llevado aquí para morir. Entonces dice: ¿qué hemos de beber? Moisés, 25. Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Lo correcto de hacer cuando estamos en necesidad es orar a Dios, pedir a Jehová. Y Jehová contestó a Moisés y le indicó un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahora, fíjese lo que dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí
los probó. No habían llegado todavía al monte de Sinaí, no habían llegado a escuchar las leyes, los 10 mandamientos y lo demás de los mandamientos de Dios que vamos a encontrar adelante. Pero aquí se nota, Dios ya comenzó a enseñarles cómo andar, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Comenzamos aquí entonces, en este viaje, en esta experiencia de andar con Jehová, algo nuevo, aprender, y tenían que aprender cómo caminar con Jehová, haciendo su voluntad, confiando en la protección, confiando en la provisión de Jehová. Jehová ya había provisto la salvación de Egipto, la salvación del Mar Rojo y de la esclavitud en Egipto. Pero hay bastante más para proveer. Y aquí tenemos el principio, Dios endulzó las aguas amargas y les da esta exhortación. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, que hay que oír atentamente. Jesús también en su enseñanza, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice Jesús. E hicieres lo recto delante de eso. Lo recto es lo que Dios manda. Los estatutos y las ordenanzas son lo que Jehová manda. Esto es lo recto. Es correcto, es justo. Dice entonces, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Este punto, hermanos, es bien importante. Dios envió enfermedades a Egipto. Sufrían ellos de muchas enfermedades de todos modos. Ellos reconocían estas úlceras que sufrieron ellos. Tal vez ya habían experimentado varias clases de plaga, de mortandad, de la muerte negra. Tenía mucho miedo, tenía muchos dioses para protegerles de estas enfermedades que no servían nada. Pero ya acabamos de una plaga que Dios envió a ellos y sufrieron muchos. Muchos se murieron y últimamente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Ahora Dios dice, si Israel, es la condición, Dios promete proveer la sanidad a ellos, pero tenían que obedecer a Jehová. Con la obediencia había mucha base de esperar la sanación de Jehová. Jesús en Mateo 4:23 comenzó su trabajo sanando a todos los que venían a él. Esto fue sanación literal y aquí también entre los israelitas. No solamente que Dios promete que tendrían ellos una vida sin estas plagas de Dios, pero también sin estas enfermedades. Mucha enfermedad que ellos sufrían era por falta ¿cómo se llama? De cuidar de lo que sería las costumbres de cómo vivir
de, de usar un sanitario. Eso que reconocemos de no usar el sanitario hoy puede ser una fuente de mucha enfermedad. Los que hacían sus cosas así, dejando contaminada la tierra donde quiera y pisando la basura y pisando la corrupción que salía del cuerpo y todas estas cosas. Lamentablemente la costumbre del mundo fue por siglos y siglos de no protegerse de las enfermedades por la ignorancia. No sabían que mucha enfermedad salía de eso. Pero Dios les dio una ley que tendrían que excavar un hueco, un hoyo en la tierra y así poner su excremento para que no hubiera, pues no sabían ellos por qué, pero confiando en Él, podrían ellos escapar de mucha enfermedad, sin saber por qué. Y así es la vida, hermanos. Tantas cosas Dios no explica que habrá consecuencia, cuál sea la consecuencia de no hacer caso de su consejo. Y lamentablemente aprendemos muy tarde. Pero el Señor aquí entonces nos deja evidencia de su omnisciencia y de su cuidado y de su misericordia para con su pueblo. Adelante dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces por fin llegaron a un lugar, un oasis, muy bello, estoy seguro, para ellos. Así les cuidó Dios hasta este punto. En capítulo 16 vamos a aprender de cómo les cuidó con el maná. Hermanos, gracias por su atención. Ha sido un placer para mí estar con ustedes de nuevo y que Dios los bendiga ricamente.